Hoy es un día de reflexión. Hoy es un día de adoración. Hoy es un día de exaltación. Hoy es un día de darle gratitud a Dios. Y es por eso que en esta mañana yo lo quiero invitar a que usted se concentre en esta palabra. Porque esta palabra es una palabra de bendición que lo hará revivir, que lo hará salir de la terquedad, salir de esos huesos secos, salir de esa cueva donde usted está. Quizá se ha enfermado, quizá ha abandonado su grupo, su casa de oración, su iglesia. Quizá ha perdido la fe, quizá ha perdido la esperanza, quizá usted ha abandonado los caminos de Dios. Quizá usted se ha apartado de Dios, quizá se ha alejado, quizá ha perdido su fe. Pero en esta mañana es una mañana para recuperar ese aliento de vida que solo Dios lo puede dar. Hoy es el día para recuperar esa fortaleza. Hoy es el día para llenarnos del Espíritu Santo, para seguir caminando, para seguir luchando, para seguir esforzándonos en los planes, en los propósitos, en los proyectos que Dios tiene para cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice: no teman ni desmayen, porque yo, su Dios, estaré con ustedes donde quiera que vayan. Por eso esta mañana es una mañana de bendición. Es una mañana para resucitar ese cuerpo. Es una mañana para llenar el cuerpo de vida. Es una mañana para llenar ese cuerpo lleno del Espíritu Santo. Porque quizá hemos perdido la esperanza. Quizá hemos perdido los deseos de continuar en nuestra fe. Quizá nos hemos apartado de Dios por ir detrás de otros dioses. Quizá nos hemos apartado de los caminos antiguos por ir detrás de idolatrías, por ir detrás de otras situaciones que no le agradan a Dios. Quizá usted se ha apartado de Dios porque le ha dado más importancia al trabajo. Quizá usted se ha apartado de Dios porque le ha dado más importancia a la empresa, a sus clases, a sus estudios. Todo eso es importante dentro de la vida, dentro del desarrollo humano. Pero a veces nosotros ya no tenemos tiempo de seguir la fe, de confiar en Dios, porque no miramos resultados. Queridos amigos, queridos hermanos, esta mañana es una mañana profética, es una mañana de recibir la palabra de Dios, de recibir esa palabra que nos va a dar la visión, que nos va a dar la sabiduría, que nos va a dar el entendimiento para poder caminar en esta vida llena de dificultades, en esta vida llena de problemas. Y es por eso que esta mañana es una mañana bendita, en donde Dios escucha nuestro clamor, en donde Dios escucha nuestra oración, en donde Dios escucha nuestra gratitud, porque no podemos pretender tener 10 si no hemos agradecido 5. No podemos tener 2 si no hemos agradecido 1. Queridos amigos, queridos hermanos, hoy son tiempos de llenarnos del Espíritu de Dios. Hoy son tiempos de llenarnos de la fe, de caminar con el Espíritu Santo, con el Espíritu del Altísimo, con el Espíritu de Dios. Y es por eso que en esta mañana tenemos nosotros que recordar, tenemos que
analizar, dice que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, los profetas, los hombres, los hijos de Dios, aconsejaron al pueblo, profetizaron que Israel iba a caer nuevamente en esclavitud, que Israel iba a sufrir, que Israel iba a ser desterrada. Pero el pueblo no hizo caso, pero el pueblo no escuchó la palabra de Dios, pero el pueblo se alejó de los caminos antiguos de Dios, y por eso el pueblo de Israel cayó en la esclavitud. Como lo dice el profeta Nehemías, profetizó antes, y el profeta Ezequiel profetizó durante la esclavitud y después de la esclavitud, lo que el pueblo de Israel tenía que sufrir y tenía que atravesar. Hermanos, por muy fuerte que sea la circunstancia, la tribulación, el dolor, la amargura, por muy fuerte que sea el desierto que usted está pasando en su vida, no debe de apartarse del camino de Dios, no debe de apartarse de la fe, no debe de apartarse de la esperanza, porque la verdadera esperanza es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Rey del universo, porque Él es el Señor, el Todopoderoso, que guarda, protege su creación, que guarda y protege tu vida y mi vida, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Señor, es nuestro Creador, es nuestro Redentor, es nuestro Salvador, es el que ya nos tiene a nosotros esa bendición, esa dicha, esa paz y esa prosperidad en nuestras vidas, esa felicidad que tú y yo necesitamos. Por eso, no se desespere, no se angustie, no pierda la esperanza. Quizá está atravesando una quiebra económica, quizá está atravesando un problema serio, quizá está atravesando problemas de enfermedad, quizá está atravesando problemas de separación, quizá está atravesando problemas de que ya no soporta, de que ya no aguanta, de que ya no puede, de que ya no le alcanza, de que por más que trabaje, su economía no mejora, no aumenta. Pero yo en esta mañana le quiero decir de que hay un Dios todopoderoso, que en sus manos benditas está el poder, la gloria, la riqueza, la grandeza. En sus manos benditas está levantar al caído, levantar al desfallecido, levantar al Hijo de Dios, al que clama. Porque la palabra de Dios dice que Dios tiene misericordia de los que lo reverencian. La palabra de Dios dice que Dios tiene misericordia de los que le invocan, que jamás los deja defraudados. Por eso, si usted está pasando un desierto, una tribulación, está pasando un problema, no se angustie, no pierda la esperanza. Levántese, anímese con la palabra bendita de Dios, porque Dios no lo va a dejar. Dios no nos va a dejar y no va a permitir que nosotros seamos burlados, porque el Dios que está con nosotros es el Dios viviente, es el Dios todopoderoso que va delante de nosotros, es el que va a nuestra derecha, es el que nos guarda arriba, abajo, en todos lados, como lo proclama el rey David cuando dice: Señor, tú a mi derecha, no me hace falta nada. Señor, tú a mi derecha, estoy más que seguro, estoy más que confiado. Por eso, queridos amigos, queridos hermanos, son tiempos de confiar, son tiempos de creer en la bendita palabra de Dios, son tiempos de llenarnos de la poderosa presencia de Dios, de esa presencia del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, del Espíritu que mueve
este cuerpo, que mueve este ser, es el Espíritu Santo. Y como bien lo dice Ezequiel 37. Ezequiel 37 es la bendita palabra que nos llama a la reflexión, que nos llama a levantarnos, a animarnos, a creer y a seguir confiando y a no perder la esperanza. Recordémonos que el profeta Ezequiel es uno de los grandes profetas que tuvo grandes visiones. En el capítulo 1 de Ezequiel, del libro de Ezequiel, encontramos que Ezequiel tuvo grandes visiones. Pero él tuvo las visiones porque él estaba con Dios, confiaba en Dios, esperaba en Dios y estaba la presencia de Dios en él. Y es por eso que él profetizó de tal manera que Dios lo tomó como un instrumento para que la gloria de Dios se manifestara en el pueblo. Y de esa manera ese pueblo se vio manifestado. Y ese pueblo se levantó, y se levantó con victoria, se levantó con gloria, se levantó con poder, porque el Dios todopoderoso, nuestro Dios, tu Dios y mi Dios, el Dios que al cual toda rodilla se dobla en la tierra, debajo de la tierra y en todo el universo. Es ese Dios que amamos, ese Dios que buscamos, es ese Dios del cual esperamos, es ese Dios que nos guarda, que nos bendice, es el Dios que nos provee, es el Dios que nos sana, es el Dios que cumple nuestros propósitos, que cumple nuestros planes, que cumple nuestros sueños, que cumple nuestras ilusiones. Es el Dios que vela por nosotros. Y entonces Ezequiel dice, en Ezequiel 37 dice el profeta: el Señor puso su mano sobre mí y me hizo salir lleno de su poder. Querido amigo, querido hermano, esta mañana es una mañana para que usted salga lleno del poder de Dios, lleno de la bendición de Dios, lleno de esa fuerza poderosa, de esa fuerza sobrenatural. Dios lo quiere levantar a usted a otra dimensión, como levantó al profeta Ezequiel cuando lo tomó y lo llenó de su poder y lo llevó, dice la bendita palabra, y dice: y me colocó en un valle lleno de huesos secos. Y el Señor me hizo recorrer por cada uno de todos esos lugares. Me hizo recorrer del norte al sur, del este al oeste. Y eran tantos los huesos que cubrían el valle. Eran muchísimos y estaban completamente secos. Querido hermano, querida hermana, hoy en esta mañana el profeta te habla. Hoy en esta mañana el profeta te habla en el nombre poderoso de Dios. Hoy en esta mañana el profeta te habla. Le habla a tu vida, le habla a tu ser. Porque quizá estás en esa sequedad. Estás seco. Seco en tu matrimonio. Seco en tu empresa. Seco en tu vida. Seco en tu economía, seco en tu trabajo, seco en cualquier circunstancia que tú haces en la vida, y que no hay crecimiento, no hay desarrollo. Quizá tu matrimonio se está ya destruyendo, quizá está totalmente seco. Pero en esta mañana Dios dice y da esa visión
y da esa visión para que tú y yo nos levantemos, para que creamos y confiemos en que Dios, así como le dijo a Ezequiel, entonces me dijo, ¿crees tú que estos huesos secos pueden volver a tener vida? Entonces el profeta le respondió, solo tú, Señor, lo sabes. El Señor me dijo, habla en mi nombre. Y es por eso, queridos amigos, queridos hermanos, que en esta mañana yo vengo hablando en el nombre poderoso del que es, era y ha de venir, del que es Alfa y Omega. Yo vengo a hablarle a su vida, a su corazón. Si usted ha perdido la esperanza, si usted se ha secado, si usted ya no sigue los caminos antiguos, ha perdido la fe, ha perdido la esperanza, ha perdido el amor, ha perdido la ilusión de vivir, ha perdido la ilusión de caminar. Hoy en esta mañana yo le quiero decir de que solo el poder de Dios, solo el Espíritu de Dios lo puede levantar, lo puede resucitar, lo puede transformar, lo puede transportar hacia los fines y los propósitos de Dios. Pero solo hace falta que usted le crea, que usted le confíe, que usted confíe verdaderamente en el Dios Todopoderoso, en el que lo puede hacer, en el que tiene el poder en sus manos, ese poder sobrenatural. Y entonces el profeta le dijo, solo tú, Señor, lo sabes. Y el Señor le dijo, habla en mi nombre. Y entonces habló en su nombre y dijo, huesos secos, escuchen el mensaje del Señor. Queridos amigos, queridos hermanos, si usted está decepcionado, si usted está en vicios, si está en drogas, si está en problemas matrimoniales, en problemas económicos, en problemas en cualquier problema de accidente, cualquier problema económico, cualquier tipo de problema, si usted está en problemas, escuche la palabra de Dios, escuche la voz de Dios, porque Dios le va a dar visión para tener un buen matrimonio, porque Dios le va a dar visión para tener una mejor empresa, porque Dios le va a dar visión para tener una mejor cátedra, porque Dios le va a dar visión para tener una mejor solución a sus problemas, porque Dios le puede dar una estrategia para alcanzar, para vencer, para superarse. Dios le puede dar una visión de sabiduría nueva para volver a emprender. Quizá ha caído en quiebra, quizá ha caído en problemas, pero solo Dios es el único que puede resucitar, que puede resurgir, que puede levantar y que puede animar, y sobre todo el que nos puede llevar a la victoria, a la felicidad, a la paz, al amor, el que cumple la esperanza, el que es la fuente de vida, el que es la fuente de poder, el que es la gloria, es nuestro Señor. Entonces el profeta les dijo, huesos secos, escuchen este mensaje del Señor, escuchen este mensaje del Señor. Y les dijo, voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida. Voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida para que revivan, para que resuciten. Hoy en esta mañana Dios te da la promesa de que tú revivas. Quizás te estás desfalleciendo ya por una enfermedad. Quizás estás desfalleciendo porque tu economía se desquebrajó. Quizás estás desfalleciendo porque te han dicho que vas en el último o en el penúltimo lugar. Quizás estás desfalleciendo porque te dieron una noticia mala. No, esta mañana Dios te puede reavivar, Dios te puede restablecer, Dios te puede transformar
para que tú te levantes, para que tú alcances esa victoria que Dios ya la tiene en sus manos y que solo falta que tú la creas y la tomes. Y por eso dice la palabra de Dios, les pondré tendones, los rellenaré de carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida. Queridos hermanos, queridos amigos, quizá usted ha perdido el aliento de vida. Quizá usted ha perdido el aliento de seguir emprendiendo, de seguir luchando por su familia, por sus hijos. Quizá usted ha perdido la esperanza, ha perdido ese aliento de seguir adelante, porque mira las circunstancias que van y vienen y que ya no le interesan. Pero yo en esta mañana le quiero decir que Dios puede poner ese aliento de vida, para que usted reviva, para que usted se levante, para que usted siga viviendo, para que usted siga disfrutando de la paz, del amor, de la tranquilidad, de la felicidad y de la prosperidad que solo está en las manos benditas del Altísimo. Y entonces usted y yo reconoceremos que el Señor es el Dios Todopoderoso. Queridos amigos, queridos hermanos, y el profeta les habló como le dijo el Señor. Yo en esta mañana, queridos amigos, queridos hermanos, les hablo como dice el Señor. Escuchen la palabra de Dios y revivirán. Escuchen la palabra de Dios y revivirán. Pero no escuchen la palabra cada 8, cada 15, cada 20 o cuando tienen tiempo. Hay que escuchar la bendita palabra de Dios todo momento, todo el tiempo, para que esa palabra se haga vida en nosotros y para que esa bendita palabra nos llene del poder, nos llene del espíritu de vida, el espíritu de Dios. Y esto fue lo que los profetas, lo que los hombres bíblicos desde Génesis hasta Apocalipsis, ellos no hablaron porque hablaron por revelación, hablaron por visiones, pero ellos hablaron con visiones y con revelaciones porque Dios mismo les dio la revelación, porque Dios mismo les dio esa visión. En esta mañana Dios te quiere dar la visión. En esta mañana Dios te quiere dar la estrategia. Dios te quiere dar su presencia para que tú salgas de ese abismo, para que tú salgas de ese vicio, de ese alcohol, de lo sumergido en el cual has estado. Dios en esta mañana te quiere sacar del fango. Dios en esta mañana te quiere levantar, como levantó al profeta Ezequiel. Lo tomó del pelo, lo agarró, lo elevó y lo llevó. Lo elevó a lo alto, a esa presencia celestial. Lo sacó de la parte terrenal para subirlo a la parte celestial, para mostrarle la visión, para mostrarle que esos huesos secos pueden resucitar, que esos huesos secos pueden revivir, que esos huesos secos pueden volver a tener vida. Y eso precisamente es lo que el profeta habló en el nombre de Jesús. Yo en esta mañana hablo en el nombre de Jesús, que tu economía se va a sanar en el nombre de Jesús, que tu matrimonio se va a restaurar en el nombre de Jesús, que tu plan, que tu empresa, que tu trabajo se va a restablecer en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que la enfermedad que estás atravesando, que el dolor, que la circunstancia que estás pasando, en el nombre de Jesús esa enfermedad se sanará. En el nombre de Jesús. Y impóngase usted manos en el dolor, en el lugar donde usted ya no soporta la enfermedad. Ponga sus manos y diga: en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús reprendo esa enfermedad. En el nombre de Jesús declaro sanidad en la enfermedad. Declaro sanidad en la economía, declaro sanidad en el matrimonio, declaro sanidad en tu trabajo, declaro sanidad en tu
en tus planes, en tus proyectos, en tus sueños, que si aún tus sueños no se han cumplido, hoy en esta mañana yo declaro en el nombre de Jesús que todo lo bueno que estás soñando para tu vida, para ser feliz, para tener amor y esperanza, yo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, yo declaro que esos sueños se hagan realidad en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Yo en esta mañana declaro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que te saque de ese alcoholismo, que te saque de esa drogadicción, que te saque de esa corrupción. Yo en el nombre poderoso de Cristo Jesús declaro que toda corrupción es desquebrajada, que toda corrupción es abolida en cualquier área, en cualquier sector. Yo en el nombre de Jesús declaro que Dios te dé una nueva dimensión, que Dios te dé la visión, que Dios te dé la sabiduría, que te dé el entendimiento para seguir adelante, para no desmayar. Como dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Es momento de clamar, es momento de pedir, es momento de escuchar la bendita palabra de Dios. Cuando los discípulos de Emaús iban desesperados, tristes, caminando hacia Emaús, en medio de esa soledad, en medio de esa pérdida de esperanza, en medio de esa pérdida de todo, porque habían crucificado a nuestro Señor Jesucristo y había muerto. Nuestro Señor se aparece en ellos y les dice: ¿por qué han perdido la esperanza? ¿Por qué están decepcionados? Aquí estoy yo, aquí está la palabra. Queridos amigos, queridos hermanos, cuando usted sienta desesperación, cuando sienta agonía, cuando sienta impotencia, cuando usted sienta que ya no puede más, escuche palabra de Dios. Escuche alabanza, alabe, glorifique, levante altares para el que es, era y ha de venir. El profeta Elías, en medio de la circunstancia de la tribulación, en medio de la escasez, vino palabra sobre él. Y él dijo: vino palabra de Dios sobre mí. Y él escuchó la palabra de Dios cuando Dios le dijo que se moviera a la ciudad y que iba a encontrar a una viuda y que le iba a dar de comer. Llegó la palabra en medio de la circunstancia difícil, en medio de la tribulación, en medio del problema. Pero el profeta Elías no perdió la fe, pero el profeta Elías no perdió la esperanza, pero el profeta Elías jamás se apartó de Dios. Queridos amigos, queridos hermanos, cuando llegó palabra sobre el profeta Elías dijo: hay palabra de Dios sobre mí. Y es tan así que cuando la presencia de Dios estaba sobre el profeta Elías, le dijo al rey Acab que ciñera su caballo porque la tormenta se acercaba. Y la bendita palabra estaba sobre el profeta Elías, y el profeta Elías corrió más que el caballo del rey Acab. Queridos amigos, queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros no queremos la presencia de Dios? ¿Cuántos de nosotros no queremos la mano benéfica de Dios en nuestras vidas? Y peor aún, y más aún, cuando estamos sufriendo problemas, cuando estamos sufriendo circunstancias difíciles, queremos que una mano benéfica pose sobre nosotros. Yo en esta mañana, si estás sufriendo, si estás tribulando, si estás pasando desiertos, yo en esta mañana declaro que la mano benéfica, que la mano poderosa de Dios pose sobre tu vida y que te dé ese espíritu de rejuvenecimiento, que te dé ese espíritu
para renacer de nuevo, para resucitar de nuevo y caminar con la victoria de Cristo Jesús. Pero no pierda la esperanza, pero no se aparte de Dios, pero haga tiempo para Dios, pero escuche la palabra de Dios, busque a Dios en los momentos difíciles, desesperados. Cuando el profeta Moisés estaba con el pueblo de Israel, cuando el profeta Moisés estaba con el pueblo de Israel y el faraón persiguiendo con caballos y ejércitos al pueblo de Israel, al pueblo indefenso, Moisés se encontró entre una muralla y se encontró con ese ejército que lo venía para aniquilarlo. Pero la mano benéfica de Dios, pero el poder de Dios llegó en el profeta Moisés y levantó la vara y partió el mar. Yo en esta mañana declaro que la mano benéfica pose sobre tu vida y que tú levantes esa mano de victoria para que se abran esos caminos, para que se abran esos pasos, para que se abra esa bendición en tu vida y que tú recuperes tu salud, que recuperes tu economía, que te recuperes tus clases, que recuperes tu profesión, que recuperes tu trabajo, que recuperes tu matrimonio, que recuperes todo lo que tú has soñado para tu bienestar y la felicidad, porque tenemos a un Dios, a un Padre que todo lo puede hacer, que aunque los huesos estén secos, aunque los problemas estén sumidos dentro de esa sequedad, entre ese desierto donde ya no hay vida, Cristo Jesús es la solución. Cristo Jesús es la verdad, es el camino. Y entonces el profeta Ezequiel dijo: voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida para que revivan. Hoy en esta mañana, esa es la bendita palabra que Dios está dando. Va a soplar Dios. En el nombre de Jesús sopla Dios ese aliento de vida sobre tu vida, sobre tu ser, sobre tu circunstancia, para que tú tengas aliento de vida, para que tengas victoria, para que tengas prosperidad, porque Dios en esta mañana te va a levantar, te va a elevar a una dimensión, te va a sacar de lo limitado y te va a pasar a lo ilimitado. Dios te va a levantar a una nueva visión. Dios te va a levantar a una nueva estrategia. Dios te va a levantar a una nueva sabiduría, porque así como Dios lo dijo, así lo hace. Y Dios es Dios, no es hombre para mentir, ni es humano. Dios es Dios y es el Rey del universo, al cual nosotros estamos en ese caminar de Él. Y entonces el profeta les habló, y cuando les habló el profeta Ezequiel, les dijo como el Señor le había dicho. Y él lo pronunció y los huesos empezaron a juntar. Y los huesos empezaron a rellenarse de tendones, a rellenarse de carne, a cubrirse de piel. Y hubo un gran temblor, y hubo un gran terremoto, dice la palabra de Dios, porque el profeta habló como dijo el Señor. En el nombre de Jesús, yo en esta mañana, yo declaro que las circunstancias que están desquebrajadas, que las circunstancias secas en tu vida, en tu familia, en tu hogar, yo declaro en esta mañana que se restauren. Yo declaro en esta mañana que se reforme, que se reestructure en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Yo en esta mañana declaro que si tu vida, si tu salud,
y todo tu ser ha sido maltratado, desquebrajado, yo en esta mañana declaro que Dios transforme, que Dios restaure, que Dios sane esa vida desde la cabeza hasta las plantas de tus pies, para que seas libre, para que seas victorioso y para que seas saludable y que tengas esa paz y esa felicidad, pero no pierda la esperanza. Y entonces me dijo, ahora habla en mi nombre, háblale a esos cuerpos. Y le habló a esos cuerpos y les dijo, voy a hacer entrar aliento de vida en ustedes. Y todos esos cuerpos se pusieron de pie como un gran ejército. Y se pusieron de pie. Y Dios los llenó de vida. Dios los llenó de espíritu. Querido amigo, querido hermano, quizás has perdido el espíritu de fe, el espíritu de esperanza, el espíritu de amor, el espíritu de paz, el espíritu de progreso, el espíritu de desarrollo, el espíritu de bienestar, el espíritu de misericordia, el espíritu de amabilidad, de humildad, de dominio propio. Quizás has perdido ese espíritu, pero en esta mañana yo te digo que el Todopoderoso te puede llenar de ese poder espiritual en tu vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús yo lo declaro. Y entonces el profeta lo declaró, como hoy lo estoy declarando en tu vida, que Dios te llene de ese poder espiritual, que te llene de esa vida espiritual, que te llene del Espíritu Santo para que tú camines de frente, para que tú camines sin miedo, para que camines sano, para que camines victorioso, para que camines en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que es la victoria, que es el poder, que es la resurrección y que es el que en sus manos benditas tiene el poder de la vida y el de dar trascendencia y el de dar libertad. Y es por eso que en esta mañana yo declaro que te pongas de pie, yo declaro que te levantes. Yo declaro que el Señor te inunde con el poder de su Espíritu Santo, porque no importa, como dice en el libro de Ezequiel, porque el poder de Dios todo lo puede, porque Dios nos ha ofrecido que nos saca de esa tumba oscura, de esa maldad, de esa oscuridad. Él nos saca y nos levanta y rompe esa tiniebla, rompe esas sepulturas para dar vida, para dar aliento, para dar Espíritu Santo, para dar esplendor, para dar gloria. Y por eso en esta mañana bendita, yo declaro que el poder del Altísimo nos inunde, nos haga transformados, nos haga revivir, nos haga lleno de aliento, de vida, de felicidad, de paz, de amor, de esperanza, para cumplir el propósito, para cumplir el plan de Dios. Queridos amigos, queridos hermanos, no se aparte de Dios, no pierda su fe, siga adelante, siga luchando, porque hoy usted tiene, en el nombre de Jesús, un nuevo espíritu, una nueva visión, una nueva estrategia. Tiene un nuevo poder en su vida, que es el poder del Espíritu Santo, para que usted luche, crea y confíe en nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Declaro bendiciones en su vida, desde la cabeza hasta las plantas de sus pies. Declaro prosperidad, abundancia en su matrimonio, en su vida, en su trabajo, en sus planes, en sus proyectos. Declaro bendiciones en su empresa. Declaro bendiciones en todo lo que usted se proponga hacer. Y declaro en el nombre de Jesús que no se aparte de la fe, de la esperanza y del amor. Porque el Dios Altísimo, al Dios viviente, al que amamos, es bendito en los cielos y en la tierra y en todo el universo. Y que su majestad y su gloria brille en cada uno de nosotros. Yo declaro la bendición, la prosperidad
en todo tu caminar y que Dios te guarde en tu entrada y en tu salida. Todo esto lo declaro en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, con la intercesión de la Madre Santísima, del Patriarca San José, de los santos, de los ángeles, arcángeles, profetas y rey David, querubines y serafines. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.